Mira, te voy a contar algo que me pasó. Y lo juro, si no fuera yo la que lo viviera, pensaría que es algo sacado de una mala película de terror, de esas bien bizarras. Me llamo Clara, pero en la época en que todo ocurrió, en 2017, yo era solo la señora Pedro Guimarães. Debería haber sido la mejor fase de mi vida, ¿sabes? Estaba en el tercer trimestre, con una barriga enorme, y vivíamos en lo que parecía ser el sueño de consumo de cualquiera. Un apartamento dúplex en el corazón de Sao Paulo, con una vista panorámica impresionante y ninguna preocupación aparente sobre el futuro. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Pedro, mi marido, era ese tipo de gerente de banco de inversión que parece tener un toque de Midas. Él transformaba números en fortunas. La vida se componía de almuerzos caros, reformas de diseño italiano y la dulce espera por nuestro primer hijo. Pero detrás de toda aquella fachada de mármol y vidrio, la verdad se estaba pudriendo, y yo me sentía como una estatuilla de porcelana carísima, pero que en cualquier momento podía ser derribada y hecha añicos en el suelo. Pedro era la personificación de la elegancia fría. Tenía lo que yo llamo la mirada de tiburón, ojos increíblemente azules, casi transparentes, pero sin ninguna calidez, siempre calculando el próximo movimiento, como si el mundo entero fuera solo una compleja hoja de cálculo de Excel. Lo más inusual en él era el reloj que usaba. No tenía manecillas, solo pequeños puntos de luz verde que parpadeaban y se movían de una manera indescifrable. Un detalle tan bizarro en un hombre que trabajaba con precisión de segundos. La vida perfecta comenzó a desmoronarse cuando, por pura casualidad, encontré un borrador de correo electrónico mal eliminado en su portátil. No se trataba de una crisis bursátil o una mala inversión. Era sobre su inminente arresto por fraudes gigantescos en el banco. En ese instante, el miedo abstracto que yo venía sintiendo ganó un nombre y un plazo. Fue entonces cuando él, con la misma calma que usaba para cerrar negocios multimillonarios, me expuso el plan B, una póliza de seguro de vida estratosférica a mi nombre, y la necesidad de fingir un accidente fatal conmigo y con nuestro bebé para salir de la cárcel y quedarse con el dinero. Mi primer impulso, claro, fue gritar, vomitar, salir corriendo por la puerta e ir directamente a la comisaría. Pero la ficha cayó pesada, como un bloque de hormigón frío. Estaba embarazada de 8 meses, totalmente dependiente de él. Y él era Pedro Guimarães, con abogados que podrían hacer que el suelo desapareciera bajo mis pies. Si lo acusaba sin pruebas concretas, él me destruiría legalmente, alegando estrés del embarazo, quizás incluso locura posparto, y su arresto no me traería el dinero del seguro, solo el divorcio, dejándome desamparada y sin nada. Tuve que tragar el pánico, tragar el llanto, y el sabor a hiel en la boca era casi insoportable. Miré hacia mi barriga, hacia mi hijo que se movía allí dentro, y entendí que la única salida era jugar su juego, pero de una manera que él nunca esperaría. Mi actuación fue digna de un Oscar. Fingí shock. Luego acepté la situación con una resignación calculada, diciendo que solo quería lo mejor para nuestra familia, asegurando que él se relajara y confiara en mi sumisión. Él no perdió tiempo. La parte más perturbadora es que hablaba de sabotear el coche con la misma naturalidad que usaba para pedir un vino. Caro. El objetivo era mi SUV, un Volvo XC90 negro. Nuevecito, pesado, un verdadero tanque que, irónicamente, me daba una falsa sensación de seguridad. Pedro insistió en que yo comenzara a usar el coche para rutinas más largas y peligrosas en la ciudad, dando el contexto perfecto para la fatalidad. Pero mientras él se perdía en los detalles técnicos del corte de las mangueras de freno, yo ya estaba implementando la primera pieza de mi rompecabezas. Hacía poco tiempo había instalado una aplicación de registro de kilometraje de la aseguradora, una de esas que dan descuento por buen comportamiento. Comencé a usarla religiosamente, registrando cada trayecto banal. El kilometraje normal, predecible, sería la primera prueba de que el coche estaba siendo usado en la rutina y no en un paseo arriesgado.
Era mi coartada silenciosa contra la narrativa de accidente que él quería construir. El día que él eligió para el accidente fue, irónicamente, el día de mi última consulta prenatal, marcada para una clínica lejana, cerca de la Avenida Paulista. Él estuvo extrañamente atento aquella mañana, preparando un café que olía a traición y acariciando mi barriga con una mano que yo sabía que estaba planeando matarme. El pánico era una niebla densa, casi sofocante. Cada respiración parecía raspada. No podía pensar en otra cosa que no fuera el pedal del freno, imaginándolo hundiéndose inútilmente en el asfalto en alguna pendiente empinada. Vestirme fue un tormento. Sentí la ropa pegarse a mi piel sudada, y la tensión era tan palpable que juro que oía el silencio de la casa, un silencio cargado de mentira. Sabía que él había actuado la noche anterior, mientras yo fingía dormir pesadamente, quizás en el silencio de nuestro garaje climatizado, haciendo del SUV una trampa perfecta y discreta. Llegando a la clínica, un edificio de espejos e impersonal, mi corazón latía tan fuerte que sentí que el bebé se iba a quejar del ruido. La consulta era la excusa perfecta. Mi plan dependía de una figura improbable, un técnico de mantenimiento de la clínica. Su nombre era Genibaldo, pero todo el mundo lo llamaba Geni. Él era inolvidable. Tenía una barba pelirroja en forma de ancla y usaba gafas con lentes gruesas que amplificaban sus ojos, dándole un aire de búho asustado. Siempre atento, pero ligeramente aterrorizado. Jenny no era del sector de salud, sino que se ocupaba de la flota de vehículos y del mantenimiento general del edificio. Lo abordé en el estacionamiento, subterráneo, el olor a diésel mezclándose con mi perfume caro. Le expliqué, con la voz temblorosa y fingiendo nerviosismo materno, que necesitaba una inspección ultra rápida y ultra discreta en los frenos de mi coche, como un chequeo paranoico de gestante rica, deslizando discretamente un sobre lleno de dinero en su bolsillo, mucho más de lo que ganaría en meses de salario. Jenny parpadeó varias veces detrás de las lentes de búho, los ojos desorbitados, mientras sentía el grosor del sobre en el bolsillo. Él dudó por un segundo, mordiéndose el labio inferior, pero la cantidad, que era absurdamente alta, habló más fuerte que cualquier principio moral. Me hizo una señal para ir hasta la esquina más aislada y oscura del tercer subsuelo, donde había una pequeña área de mantenimiento de emergencia, diciendo que tenía que ser rápido y sin alboroto, que si el jefe lo veía, estaría jodido. Mientras él cogía una caja de herramientas vieja, cubierta de grasa, yo actuaba rápidamente. Mi móvil estaba en el bolso, pero activé la grabación de audio y vídeo de un pequeño smartwatch que Pedro me había regalado, irónicamente, para monitorizar mis pasos. Lo coloqué en la manga de mi abrigo, apoyando discretamente el brazo en la puerta del coche, enfocando en el área donde Jenny trabajaría. Mi respiración era superficial, el corazón en la garganta, sintiendo la adrenalina pura de quien está a punto de cometer un crimen, pero cuyo crimen es, en realidad, la más pura supervivencia. Él se arrastró debajo del SUV, las rodillas crujiendo en el hormigón, y el silencio sepulcral del subsuelo era interrumpido solo por el sonido metálico de las herramientas. Yo intentaba parecer tranquila, pero mis dedos temblaban tanto que los agarré al asa del bolso, fijando la mirada en el techo de hormigón. De repente, oí un ruido diferente, un sonido de metal siendo tirado con fuerza, y Jenny soltó un «¡Puta madre!» ahogado, que hizo eco. Salió de debajo del coche con el rostro pálido, la barba de ancla temblando descontroladamente. «Doña Clara», susurró, y su voz estaba ronca, irreconocible. «Esto aquí no fue un accidente. Las mangueras no están cortadas, sino que fueron aplastadas, quirúrgicamente, en un punto que solo daría problema después de unos 20 minutos de uso constante del freno. Su coche se iba a detener en el momento equivocado, en una bajada, o cuando usted más lo necesitara. Fue un trabajo de quien entiende de coches y de matar. Aquel olor a hierro oxidado y aceite, viejo,
mezclado con el olor metálico de mi miedo, nunca más salió de mi memoria olfativa. Yo sabía que la descripción de Jenny, aunque aterrorizante, no era suficiente. Necesitaba que él dijera, textualmente, que aquello era un acto intencional y que él podía probar la intención. Mi corazón estaba a un ritmo frenético y caótico, pero mi voz salió asustadoramente tranquila, casi profesional, ignorando el dolor físico de mi barriga tensa. Jenny, necesito que usted mire el punto exacto del daño y me diga, ¿qué fue usado? ¿Fue un alicate común? ¿Una herramienta de garaje? Él volvió a meterse debajo del coche, y yo oí el clic agudo y seco de lo que parecía ser un alicate hidráulico siendo manipulado. No, doña Clara, esto fue hecho con una herramienta de precisión, algo que solo se usa en talleres de punta, para aplicar presión en puntos específicos. Esto es un intento de homicidio, planeado fríamente. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo, y quería que pareciera un fallo de pieza. Se podía ver la marca del aceite en el área aplastada, indicando que la persona tuvo tiempo y cautela, una firma de quien tiene conocimiento técnico. Yo me aseguré de que el smartwatch capturara cada palabra, cada ruido de herramienta y cada detalle técnico. Jenny, ahora mi cómplice involuntario y aterrorizado, rápidamente comenzó a sustituir la manguera dañada. Estaba visiblemente temblando, sabiendo que estaba involucrado en algo mucho mayor, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia de grasa. «Necesito que me dé la pieza vieja», ordené, extendiendo la mano temblorosa. Él dudó, mirando a los lados del subsuelo como si el techo pudiera caerse, pero yo lo encaré con una frialdad que ni yo sabía que poseía. Él me entregó el pedazo de goma y metal aplastado, sucio de grasa, que ahora era mi prueba material irrefutable, mi pasaporte hacia la libertad. Lo envolví en un pañuelo de papel y lo escondí en el fondo del bolso, debajo de mi cartera. Le pagué a Jenny el resto prometido, asegurándole que se mantuviera callado sobre el asunto y que el coche pareciera impecable, listo para el próximo uso normal. De vuelta a la luz del día, yo estaba cargando un bebé y 2 bombas de tiempo. El coche reparado, pero listo para el próximo sabotaje, y la grabación en mi muñeca. Tenía que volver a la guarida del depredador. Conducir de vuelta a casa fue la cosa más aterrorizante que jamás hice. Y mira que mi cuerpo se estaba preparando para expulsar a un ser humano. El SUV parecía extrañamente ligero con los frenos funcionando perfectamente, pero el pánico era mental. Si él notaba algo raro, si me hubiera seguido o puesto un rastreador en el coche, yo estaría muerta antes de conseguir usar la prueba. Miraba por el espejo retrovisor cada 2 segundos, la frente sudando, y la ciudad, que siempre fue un mar de gris y vidrio, parecía ahora un laberinto diseñado para tragarme y callarme. Recordé las palabras de Jenny sobre el tiempo de fallo de los frenos, el tiempo que yo estaría conduciendo hasta que todo dejara de funcionar. Había conducido por casi 1 hora desde la salida de la clínica, y él estaba probablemente esperando, en cualquier momento, una llamada de un hospital o de la policía. La urgencia de descargar la prueba antes de que él volviera del trabajo me consumía completamente, y sentí un pinchazo agudo en la barriga, una contracción dolorosa, como si mi cuerpo estuviera reaccionando al estrés mortal que me dominaba. Entré en Tintion, el apartamento, el aire acondicionado frío contrastando brutalmente con mi piel al rojo vivo y mi ropa pegada de sudor. Lo primero que hice fue correr a nuestro closet, una habitación que él consideraba fútil y donde nunca entraba, lo que, por eso, me daba una falsa sensación de privacidad. Cogí una tablet antigua, que yo usaba solo para leer ebooks, y que él nunca revisaba, y la conecté a una red Wi-Fi vecina desbloqueada que había descubierto por casualidad, por seguridad, sin usar la nuestra. La transferencia de la grabación del smartwatch fue agonizante. La barrita de progreso parecía que tardaba siglos en cargar, y yo estaba de guardia en la puerta. Envié el audio y el vídeo a un correo electrónico cifrado que solo yo sabía la contraseña,
y a una copia de seguridad en la nube que no estaba vinculada a ninguna cuenta que Pedro monitorizara. Además, hice una captura de pantalla y exporté la ruta registrada por la aplicación de kilometraje de la aseguradora, adjuntando todo. Ahora, la Bunny. Prueba estaba duplicada, triplicada. Estaba flotando en el ciberespacio, fuera de su alcance, y yo podía respirar un poco, pero solo un poquito. El reloj de puntos de luz parpadeantes de Pedro indicaba que él estaba retrasado en 20 minutos, lo que era inusual, y cuando la puerta de seguridad se abrió, sentí el olor de su perfume caro invadir el apartamento, mezclado con el olor metálico de una amenaza inminente. Él no parecía enfadado, parecía perplejo, lo que era mucho peor. Sus ojos de tiburón barrieron la sala con urgencia, buscando un vestigio de desastre o de aceite en el suelo, o quizás esperando ver mi fantasma flotando. El detalle bizarro fue que él inmediatamente se quitó el abrigo y, sin dirigirme ni una sola palabra, fue hasta la ventana de la sala de estar y se quedó mirando fijamente hacia abajo, hacia el garaje, como si esperara que el coche simplemente explotara allí abajo en un show pirotécnico. Me di cuenta de que él no me había llamado en todo el día, esperando que la noticia de mi muerte viniera de terceros, de forma oficial. Su cuerpo estaba tenso bajo la camisa perfectamente planchada, y él intentaba disimular la frustración con una falsa y enfermiza ternura al girarse, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Cariño, ¿estás bien? ¿La consulta fue tranquila? ¿Tardaste tanto?» Su voz era melosa, y el tono de preocupación era tan forzado que llegaba a ser ofensivo y repulsivo. Me senté a la mesa del comedor, intentando masticar la comida que sabía a cartón mientras él me miraba fijamente. «Ah, sí, amor. Todo fue genial con el bebé. La doctora dijo que está perfecto. Pero, ¿sabes? El coche hizo un ruido raro y agudo cuando estaba saliendo de la Paulista. Parecía un silbido irritante, y me puse paranoica. Inventé, forzando una voz de gestante histérica. Llamé a Marcelo de la concesionaria. Él dijo que era mejor parar inmediatamente y no usarlo. Tuve miedo de forzar el motor con la barriga. ¿Sabes cómo es? Me mandó un chofer a buscar, y el coche se quedó allí para un check-up de rutina de última hora. La mentira se deslizó fácil, y el alivio disfrazado de farsa en sus ojos fue la prueba de que él compró la historia de la mujercita histérica. En el fondo de mi bolso, la manguera aplastada parecía pulsar, gritando la verdad. Él no cuestionó el hecho de que el coche estuviera en la concesionaria. En su lugar, actuó como un buen marido irritado por la ineficiencia del servicio. ¡Qué absurdo! Tantos mecánicos por ahí y hacen un mal servicio en tu coche nuevecito. Llama a Marcelo mañana temprano, Clara, y dile que lo necesitamos de vuelta lo antes posible. Necesitas moverte, respirar aire fresco, dijo, el tono de voz suave, pero con una presión sutil para que yo volviera a conducir. Sentí el hielo en la espina dorsal, un escalofrío que iba de la nuca hasta la base de la columna. Él estaba impaciente, ya calculando el momento de un segundo, y quizás más garantizado sabotaje. Noté un temblor casi imperceptible en su mandíbula, un músculo que él no conseguía controlar, el único signo físico de que su plan de eliminarme y quedar libre de la prisión y del divorcio había fallado miserablemente aquel día. Él estaba ansioso por verme muerta. Tan pronto como él se encerró en el despacho para hacer llamadas sobre su propia ruina financiera, hablando bajo con sus abogados de defensa, yo volví a mi escondite en el closet. No era solo sobre sobrevivir, era sobre sobrevivir y garantizar que mi hijo tuviera un futuro seguro, lejos de la sombra de este hombre. Cogí la carpeta gris con el contrato prenupcial, que era un documento de casi 100 páginas que firmé en la euforia del matrimonio, sin leer la letra pequeña. Leyendo las cláusulas específicas, vi la tabla de salvación que mis abogados de antes habían insertado. La división de bienes solo sería anulada en caso de crimen de torpeza moral grave, como intento de homicidio. Ver de nuevo la grabación de Jenny, con él detallando el aplastamiento quirúrgico de los frenos, me dio un escalofrío gélido y una fuerza increíble.
Aquel archivo digital, más la pieza aplastada en mi bolso, era el fin de Pedro y el inicio de mi libertad y de la libertad de mi hijo. Yo sabía que no tenía más que unas pocas horas de paz. Pedro llamaría a la concesionaria por la mañana, y, si descubría que mentí sobre el fallo del motor, su plan volvería con toda su fuerza, quizás con una táctica más brutal y menos sutil para garantizar mi muerte. Yo necesitaba actuar antes de que saliera el sol. Decidí que la excusa perfecta sería una emergencia médica. Llamaría a mi mejor amiga, Renata, a las 4 de la mañana, fingiendo contracciones muy fuertes y pidiendo socorro. Pedro, obsesionado con evitar escándalos públicos y siempre preocupado por mantener la imagen intacta, no me llevaría al hospital él mismo, sino que llamaría al chofer, lo que me daría la oportunidad de salir sola y con mi bolso de pruebas. La adrenalina que pulsaba en mis venas era un cóctel extraño de miedo y poder, y yo estaba determinada a usar cada gota para mantenernos a salvo al bebé y a mí, incluso si eso significaba que no durmiera más. En la oscuridad de la noche, mientras Pedro roncaba en la habitación de al lado, un sonido asqueroso y engañoso de paz, de hombre de bien, preparé mi bolso de emergencia. No era el bolso de maternidad, sino el bolso de supervivencia. Saqué el pedazo de manguera aplastada del pañuelo de papel y lo puse dentro de un tarro de cristal, de mermelada que había guardado, sellándolo herméticamente para preservar cualquier residuo de aceite o huella digital que Jenny o Pedro pudieran haber dejado. El olor a metal y aceite era fuerte, una prueba cruda y repugnante de la intención homicida. Copié los archivos de audio, vídeo y la captura de pantalla de la aplicación de kilometraje en 3 pendrives diferentes, escondiéndolos en un compartimento secreto del bolso. Sentada en el suelo frío del closet, sosteniendo el tarro de cristal, como si fuera un cáliz sagrado, sentí una conexión surrealista con la víctima que casi fui y la guerrera en la que me había convertido. Aquella manguera era mi talismán contra la muerte. A las 4:15 de la mañana, di mi espectáculo de forma convincente. Gemí alto y dramáticamente, agarrando la barriga y gritando el nombre de Pedro, fingiendo un dolor insoportable, pero usando el dolor real de mi pánico como motor. Él se despertó con un sobresalto forzado. Su pánico era puramente logístico, de cómo gestionar la situación sin arruinar su imagen. En lugar de preocuparse por mí, él fue directamente al móvil a llamar al chofer, un señor llamado Eurico, que era famoso por tener un gorro de dormir de seda y un bigote perfectamente recortado, que parecía tener vida propia. Un detalle tan inusual para aquella hora. Mientras Pedro intentaba parecer un marido en crisis para calmarme, yo bajé por el ascensor de servicio, el cuerpo temblando, sintiendo los verdaderos dolores que el miedo real causaba. Eurico llegó en 5 minutos, con su gorro de seda y su traje impecable, y la escena fue bizarra. Yo, embarazada y llorosa, con un bolso extraño, y él, la personificación de la discreción matutina, conduciéndonos fuera de aquella prisión de lujo, rumbo a la libertad. No le dije a Eurico que fuera al hospital. Mi vida dependía de ir a otro lugar. En su lugar, le di la dirección del despacho de mi antigua abogada de familia, doña Elvira, una mujer que parecía hecha de acero y seda y que ya estaba sobre aviso por un código secreto que habíamos combinado. Llegué allí antes de que saliera el sol, la ciudad aún durmiendo en su frialdad matutina, y Elvira me esperaba en la puerta, con un abrigo de piel y una mirada que decía que ella sabía que algo estaba muy mal y más allá de mi imaginación. Sin perder tiempo con formalidades, yo solté la historia en pedazos y abrí el bolso, revelando los pendrives y el tarro de mermelada con la manguera aplastada, sucia de grasa, allí dentro. El olor a aceite viejo se esparció en el ambiente esterilizado del despacho, un olor a maldad concreta. Elvira, que ya había visto de todo en la vida, se puso pálida al ver la prueba física. «Clara», dijo, la voz casi un susurro, pero firme. «Esto aquí. Esto es la prueba de que él intentó matarte. Y anula todo. Estás libre y protegida, legalmente». A partir de aquel momento,
La vida dejó de ser una película de suspense caótica y se convirtió en un proceso legal frío y brutalmente eficiente. Elvira actuó, con una velocidad asustadora, como un depredador elegante y experimentado. Llamó a un juez de guardia, y lo que siguió fue una sucesión de términos jurídicos que apenas conseguí seguir en medio de mi agotamiento. La grabación del smartwatch, junto con el tarro de mermelada conteniendo la manguera aplastada, fue entregada a la policía científica para un peritaje urgente. La pieza física, con el aplastamiento preciso que Jenny había descrito, era la prueba que ellos necesitaban para ir más allá del fraude financiero, probando la intención homicida. En pocas horas, Elvira garantizó una orden de alejamiento de emergencia contra Pedro y, crucialmente, una orden de registro y embargo en nuestra casa. El miedo en mí comenzó a ser sustituido por una sensación extraña de justicia mecánica, como si el peso de un edificio hubiera sido quitado de mis hombros. Después de garantizar que la prueba estaba en las manos correctas, Elvira me obligó a ir a la maternidad. Las contracciones que fingí por la mañana se volvieron reales y dolorosas, producto del estrés y de la adrenalina extrema que yo había acumulado en 24 horas. En la sala de emergencia, las enfermeras eran amables y preocupadas por la gestante en pánico. Yo no conté toda la historia, solo que había huido de un marido abusivo y que estaba siendo amenazada de forma muy grave. Una enfermera, llamada Diosa, tenía el pelo rosa shocking y tatuajes de sirenas en los brazos. Una figura inesperadamente acogedora y fuera de lo común en aquel momento de crisis. Ella me dio un té calmante, y por primera vez en aquel día, sentí los músculos de mi rostro relajarse. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y limpias, era el lugar más seguro del mundo, el único lugar donde Pedro no podría alcanzarme ni hacerme ningún daño. Cuando Pedro finalmente se despertó y llamó a la concesionaria aquella mañana, descubrió la primera parte de mi mentira. No sobre la manguera, sino sobre el chofer, pues el empleado de guardia informó que Eurico estaba de descanso aquel día. Fue en ese punto que la alarma, la verdadera alarma, sonó en su cabeza. Él debe haber corrido al armario, desesperado, para revisar dónde guardaba los documentos importantes, notando que la carpeta del prenupcial, que él juzgaba inútil, estaba ligeramente fuera de lugar, o quizás buscando la pieza aplastada. El ápice del terror para él vino cuando la policía llamó a la puerta del dúplex, no a causa del fraude bancario que él ya esperaba, sino a causa del intento de homicidio contra la esposa. Aquel hombre frío, que calculaba cada paso en la bolsa de valores, vio todo su castillo de mentiras y dinero desmoronarse a causa de un tarro de mermelada y la grabación de un smartwatch. Elvira me llamó enseguida, con la voz seria y triunfante. La policía había incautado la tablet con las copias de seguridad y el pendrive escondido en mi escritorio, y el peritaje había confirmado el sabotaje en la pieza que Jenny me entregó. Me contó que la escena en el ático era caótica, con policías rastreando cada rincón y vecinos chismosos mirando de lejos, todos choqueados. Pedro, el impecable gerente de inversiones, fue esposado en su propia sala de estar, el mismo lugar donde él me había presentado su plan B para enriquecerse a mis expensas. El noticiero comenzó a aparecer con la historia, mezclando el fraude financiero con el intento bizarro de asesinato de la esposa embarazada. Lloré en el hospital, no de miedo, sino de un alivio, abrumador y por la tristeza profunda por haberme casado con un monstruo. El bebé se movió, fuerte, como si dijera, «Finalmente terminó, mamá. Estamos seguros ahora, y él no nos va a lastimar». La historia se convirtió en un circo mediático en cuestión de horas. La llamaron «El crimen perfecto desmantelado por la gestante inteligente». Periódicos y sitios de chismes publicaron fotos antiguas nuestras, sonriendo falsamente en cenas de gala, contrastando de forma bizarra con el titular de «Marido. Banquero intenta matar esposa embarazada para cobrar seguro millonario». Mi privacidad fue aniquilada, con detalles íntimos y mentiras siendo divulgadas, pero, de forma extraña, eso se convirtió en mi mayor protección.
El hecho de que Brasil entero supiera la historia, con todos sus matices de villanía, hizo a Pedro irremediablemente culpable en la corte de la opinión pública y en el tribunal de verdad. Elvira me aconsejó quedarme completamente aislada, pues el monstruo, incluso tras las rejas, podría tener tentáculos y secuaces. Me sentí un fantasma en mi propia vida, observando el drama desarrollarse en la pantalla de la TV del hospital, viendo mi historia ser masticada y escupida por la sociedad sin ningún pudor. Genibaldo, el geni de la barba ancla y de los ojos de búho amplificados, no fue olvidado, de ninguna manera. Elvira se encargó de todo, garantizando que él no fuera acusado de complicidad por haber manipulado la pieza del coche sin autorización. Ella lo trató como testigo, protegido, y el dinero que yo le había dado fue solo una pequeña parte de lo que recibió para desaparecer de São Paulo y rehacer su vida con su familia en seguridad. Él me mandó un único mensaje de texto, que guardo hasta hoy como una reliquia, de un número desechable y cifrado. Decía solo: Doña Clara, la sirena está libre y el tiburón está preso. Gracias. Por el bebé. Yo supe que él había usado la metáfora de la enfermera Deusa y de los tatuajes de sirena para darme la noticia. Su acto, motivado inicialmente por el soborno y el miedo, salvó 2 vidas, mostrando que la decencia y el coraje pueden aparecer en los lugares más improbables, en un subsuelo oscuro de una clínica, en las manos de un técnico sucio de grasa. En menos de un mes, con Pedro aún en prisión preventiva por el intento de homicidio y el fraude financiero, la victoria legal llegó como un tsunami silencioso. Elvira me llevó al tribunal para firmar los papeles del divorcio y de la anulación del prenupcial. Jueza, una mujer de semblante cansado, pero justo, me miró con una compasión discreta, sin decir una palabra, pero transmitiendo todo. El crimen de torpeza moral grave fue innegable. La grabación y el informe pericial de la manguera aplastada eran la prueba irrefutable de su intención. Firmar aquellos documentos fue el acto más liberador de mi vida. No era solo dinero, era la garantía de que Pedro nunca más tendría poder sobre mí o sobre el futuro de mi hijo. El bolígrafo parecía pesar una tonelada, y al terminar, el alivio fue tan grande que sentí un mareo, como si me hubiera desconectado de un campo de fuerza opresor que me sofocaba hacía meses. Pedro, incluso tras las rejas, no paró de intentar golpearme psicológicamente. Usaba a sus abogados, que aún lo defendían en la parte financiera, para enviar mensajes cifrados, intentando insinuar que yo no me quedaría con todo, o que yo no era lo suficientemente fuerte. Una de las cartas que Elvira interceptó decía: aquel pasivo tóxico. Siempre regresa al balance, Clara. Mira la palanca de cambios. Esto me dio escalofríos gélidos. Era un término de mercado que significaba que una deuda mala puede ser vendida y regresar para acosarte. La mención a la palanca de cambios era una referencia velada al coche, una firma de que él aún estaba obsesionado por la forma en que el plan falló. Era un recordatorio cruel de que, aunque él estuviera preso, su maldad aún estaba suelta, planeando sobre mí como una nube de humo negro y fétido. Aún con Pedro preso y yo legalmente protegida y financieramente resuelta, la paranoia se convirtió en una sombra constante y fría. Yo cambié el Volvo por un coche completamente diferente, más pequeño y más simple, pero revisaba los frenos obsesivamente toda mañana, religiosamente. Necesitaba tocar el pedal, sentir la resistencia, para asegurarme de que no se hundiría en el asfalto. El miedo a que los mecanismos fallaran, el miedo a los lugares oscuros como garajes subterráneos, donde sentí el olor a aceite, se enraizó en mí de forma profunda. Mi sueño era interrumpido por pesadillas donde yo conducía desesperadamente, y el silbido agudo de la manguera aplastada volvía insistentemente en mis oídos. Elvira me convenció de ir a terapia, diciendo que yo no podía cargar aquel trauma sola. La terapeuta me dijo que era el precio de la supervivencia. La mente no olvida tan fácilmente la proximidad de la muerte. Yo era una superviviente, pero cargaba las cicatrices invisibles y pesadas de aquel día de horror. Pocas semanas después, mi hijo nació,
El parto fue largo y difícil, pero en el momento en que lo sostuve en mis brazos, el mundo de tinieblas y miedo simplemente se desvaneció para dar lugar a la luz. Él era perfecto, con cabello oscuro y ojos grandes y curiosos, que parecían ya entenderlo todo. Decidí llamarlo Matías, que significa presente de Dios, porque él realmente fue el regalo que me dio la fuerza para luchar hasta el fin. En el primer toque de su piel contra la mía, sentí el verdadero y absoluto fin de mi pesadilla. Aquel bebé, que Pedro veía apenas como un estorbo y parte de un premio de seguro, era ahora la prueba viva de mi victoria y de su quiebra moral. Miré hacia la ventana de la maternidad y, en lugar del mármol frío del dúplex, vi el cielo de un azul limpio, y supe que nuestra historia, la verdadera y feliz, apenas estaba comenzando. El tarro de mermelada con la manguera aplastada, por más bizarro que parezca, se convirtió en mi artefacto más valioso y más repulsivo. Elvira me devolvió la pieza después del tránsito en juzgado del proceso, diciendo que era mío por derecho, la prueba física de mi victoria. Yo no tuve el coraje de tirarla, incluso hallándola repugnante. Hoy, ella está guardada, no en exposición, claro, sino en una caja fuerte, junto con los primeros documentos de Matías. Cada vez que la veo, siento el olor débil a aceite y grasa, y recuerdo la sensación de metal frío en mi mano embarazada, temblorosa. Es una prueba palpable de que el mal existe de forma planeada y silenciosa, pero también es la prueba de que la inteligencia y el coraje, aunque movidos por el pánico, pueden desmantelar el plan más cruel y complejo. Es un recordatorio asqueroso, pero esencial, de en quién fui forzada a convertirme para sobrevivir. Pedro, el genio implacable de las finanzas, finalmente enfrentó la justicia completa. Fue condenado tanto por el fraude masivo en el banco como por el intento de homicidio triplemente calificado contra mí y nuestro hijo. Las penas se sumaron, y él se convirtió en un hombre de mediana edad, pasando la mejor parte de su vida tras las rejas hediondas. Lo que me dio una satisfacción extraña y gélida no fue la pena en sí, sino las fotos publicadas en la época de la condena. La mirada de tiburón estaba completamente apagada. Él parecía pequeño, desesperado. Los ojos azules de antes estaban llorosos y vacíos, mirando al suelo. La frialdad que lo definía había sido sustituida por un pavor, infantil y humillante. Él ya no era el Midas de la bolsa. Era apenas un criminal patético que fracasó miserablemente porque subestimó la inteligencia y el instinto de supervivencia de una mujer que estaba a punto de dar a luz. Una de las mayores mudanzas fue en mi percepción del lujo y de lo que realmente importa. Aquel dúplex en la cima de São Paulo, que antes era el ápice de la ambición y del éxito, pasó a ser apenas el recuerdo de una jaula de mármol y vidrio, un mausoleo en potencia. El olor, a limpieza esterilizada y el brillo frío del suelo siempre me remitían a la frialdad y a la falsedad de Pedro. Hoy, vivo en un lugar mucho más simple, más tranquilo, con un patio con césped donde Matías puede jugar en la tierra sin seguridad armada y sin la presión de mantener una fachada de revista. Yo aprendí que el lujo verdadero no es lo que tienes, sino cuán libre y segura estás. Cada vez que veo una foto de aquella vista panorámica de la ciudad, siento un escalofrío y pienso, casi muero. Por causa de esa ilusión de perfección, casi dejé que su avaricia y su maldad me llevaran al fondo del pozo. La historia con Genibaldo es la parte más extraña de todo. La ironía que solo la vida, con su genialidad bizarra, puede escribir. Nunca más lo vi, y Elvira garantizó que él estaba bien y lejos, seguro. Pero él se convirtió en el símbolo de una verdad muy particular que descubrí. La confianza puede ser comprada en el peor momento, y la decencia puede surgir en medio del soborno. Su imagen, con la barba ancla y aquellas gafas gruesas que ampliaban los ojos asustados y asustadores, es un faro para mí. Él, un técnico de mantenimiento de flota, hizo más por mí y por mi hijo que cualquiera de los amigos millonarios y abogados de traje de Pedro jamás haría. Esa es una vivencia que nadie más tiene. Tener su vida salvada por un extraño sobornado en un subsuelo oscuro,
con un tarro de mermelada convirtiéndose en el receptáculo de la prueba material de un crimen hediondo. Lo que más me impresiona mirando hacia atrás es cómo mi salvación vino de algo increíblemente aburrido y burocrático: la aplicación de registro de kilometraje de la aseguradora. Pedro pensaba que yo era demasiado superficial para preocuparme por descuentos de seguro o por la tecnología simple, y esa arrogancia fue lo que lo derribó, lo que lo hizo caer en mi trampa. Aquel registro digital, mostrando que yo estaba apenas haciendo mi trayecto normal y predecible a la clínica, aniquiló completamente su versión de que yo estaba en un paseo peligroso y arriesgado que llevó al accidente fatal. Recuerdo mirar el mapa en la aplicación, una línea recta, calma y sin emoción, dibujando exactamente dónde yo estaba en el momento de la casi muerte. Esa línea era mi coartada de vida, probando que el crimen había sido traído hasta mí, y no que yo me había puesto en riesgo de forma imprudente. Hasta hoy, cargo una paranoia que es exhaustiva y que me drena. Si estoy parada en el tráfico, siempre observo el coche, de enfrente y el espejo, revisando si la distancia es segura para frenar, incluso si la distancia es enorme. Si oigo un ruido inusual viniendo del coche de alguien, una tos en el motor, o principalmente un silbido viniendo de las ruedas, siento un escalofrío instantáneo en la nuca. El silencio, para mí, no es paz. Es la ausencia de algo que debería estar allí, como el sonido del freno funcionando o el ruido honesto del motor. Aprendí que el horror no está siempre en el grito o en la oscuridad, sino en la manipulación silenciosa y precisa de lo que debería mantenerte seguro, transformando tu vehículo de confianza en un instrumento de muerte. Esa sensación de vulnerabilidad nunca me abandona, y no sé si algún día lo hará. Si hay algo que entendí en aquel día de horror, es que la maternidad es el instinto de supervivencia en su estado más puro y brutal. Si yo no estuviera embarazada, si fuera solo la Clara de antes, quizás habría sucumbido al pánico, quizás habría huido sin pruebas o aceptado mi destino, incapaz de luchar. Pero cargar a Matías me transformó en una loba, una máquina de calcular enfocada en un único objetivo: proteger a la cría a cualquier costo. Recuerdo sentirlo moverse violentamente en la barriga mientras yo sobornaba a Jenny, como si él estuviera dando una patada de incentivo, de aprobación silenciosa. Esa conexión física y primal con la vida me dio la frialdad necesaria para mentirle a Pedro, para manipular la situación y, en última instancia, para ser la depredadora que él nunca imaginó que yo sería, la que daría la vuelta al juego con un único movimiento. El cierre final vino con la venta del dúplex, que fue vendida a toda prisa y por un precio mucho menor de lo que el mercado sugería. No conseguí poner los pies allí de nuevo. Elvira supervisó la retirada de mis pertenencias con el máximo de discreción posible. Su relato sobre la casa vacía fue asustadoramente lírico. Ella dijo que el apartamento parecía haber absorbido todo el pavor, que el silencio de aquel lugar amplio, sin nuestros muebles, era ensordecedor y pesado. El único objeto que Elvira encontró en la basura, dejado atrás por la policía científica, fue el reloj extraño de Pedro, el de las luces parpadeantes sin manecillas, roto en pedazos y sin funcionalidad. Aquel reloj, que antes representaba su obsesión por el control absoluto del tiempo, ahora era solo basura electrónica, un símbolo de su completa pérdida de control sobre mi línea de tiempo y sobre la vida. Dejé todo atrás, manteniendo apenas las memorias, las pruebas y, claro, a mi hijo. Hoy, la vida es tranquila, si es que se puede llamar tranquila, la vida de una madre soltera que huyó de un marido asesino y tramposo. Matías está creciendo, un niño lleno de vida y sonrisas que valen oro, y su felicidad es palpable, mi foco principal. Pero la paz que yo conquisté es una paz vigilada y precaria. Yo no confío en facilidades o en cuentos de hadas. Cuando conozco a nuevas personas, especialmente hombres que parecen muy exitosos o muy pulidos, mis ojos automáticamente buscan aquella mirada de tiburón, por aquel detalle frío y calculista en la sonrisa.
Me convertí en una lectora de microexpresiones, una analista de intenciones, un superpoder bizarro que me fue concedido por el trauma vivido en aquel día. Es agotador, pero es mi seguro de vida, un contrato que yo firmé con mi propio miedo, garantizando que nunca más seré atrapada por sorpresa. Si toda esta historia bizarra me enseñó algo, fue sobre la bipolaridad de la naturaleza humana y su complejidad. Por un lado, tienes a Pedro, el monstruo de traje de diseñador y perfume francés, capaz de planear la muerte de la esposa embarazada con la precisión de un cirujano financiero sin ningún remordimiento. Por el otro, tienes a Genibaldo, el técnico de barba ancla y gafas gruesas, que, por un soborno, recuperó una pizca de decencia y salvó 2 vidas, arriesgando su propia paz y seguridad. El mundo es un equilibrio extraño entre el mal pulido y el bien desorganizado e inesperado. Yo miro el tarro de mermelada en la caja fuerte y a Matías jugando en la tierra, y sé que el plan de Pedro falló por un milagro de coincidencias, coraje y el instinto animal de una mujer que se rehusó a convertirse en un pasivo tóxico en el balance de su vida y del mundo. Lo más extraño de todo es saber que mi historia, con sus detalles de manguera aplastada, smartwatch grabando y tarro de mermelada como prueba, es completamente única. Nadie más puede entender la sensación de tener que fingir amor y normalidad para un hombre que planeó tu muerte con frialdad, mientras tú, secretamente, orquestabas su caída con la ayuda de un técnico de mantenimiento. Aquel día, el día en que yo debería haber muerto en la bajada de una avenida, fue paradójicamente el día en que más me sentí viva, más lúcida y más fuerte. Tuve que transformarme en una espía, abogada de mí misma y estratega en 24 horas. Y esa capacidad latente de lucha, que yo nunca supe que poseía, es el mayor legado de Pedro. Él me dio la peor vida posible para que yo pudiera construir, sola, mi verdadera vida, libre de su sombra. Es eso. Pedro está donde debe estar. El dinero está seguro, y el contrato prenupcial, aquel pedazo de papel diseñado para atraparme en la miseria, se deshizo en polvo por causa de una pieza de coche dañada y una grabación discreta y urgente. Yo sobreviví a mi propio marido, a mi propio lujo y a mi propia ingenuidad. La historia es bizarra, lo sé, y me da escalofríos solo de recontar cada detalle. Pero sucedió. Fue real y humano. La única cosa que me resta es la promesa silenciosa que le hice a Matías, de que nuestra vida será honesta, simple y, por encima de todo, segura. Y sí, aún hoy, yo hago una triple revisión del freno antes de salir de casa. Uno aprende de la manera más dura y más asustadora, ¿verdad? Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.